No solo de pasto vive la vaca. El proyector, por favor. Gracias. Primero quisiera agradecer y recordar algunas de las situaciones. Afortunadamente he tenido la suerte de acompañar a través de las fiestas del ternero en General Alvear, talleres que hemos hecho con los grupos de cambio rural y ahora con la presencia del IPCBA en esta jornada, de acompañar al grupo de productores de la zona con el tema agua. Un tema que a mí particularmente me interesa mucho y vamos a tratar de desarrollarlo. Mendoza es señera como provincia en el manejo del agua y de los acueductos. Si se pueden ver bien ustedes ahí, son las ruinas del acueducto antiguo del Chayao. De 1938 ya tenía sus acueductos. Mendoza realmente ha recorrido un largo camino y yo creo que por fin llegó. Estamos asociando a través del agua uno de los mejores productos que tiene Mendoza, el vino, con uno de los mejores productos que puede lograr Mendoza a través del agua, como es la carne. Antes de venir me informé un poquitito y busqué en los diarios y encontré menciones como esta, que realmente son muy valiosas, muy valiosas, y que nos hablan de la magnitud y nos muestran la magnitud del espacio de este otro componente, de una dieta básica de los bovinos, que es el agua. No solo pasto, sino también agua. El desafío que tiene la zona de General Alvear, lo dijo el intendente, lo dijeron todos de los que hemos tenido oportunidad de subir aquí, es lo estratégico, el desarrollo de esta infraestructura, en acelerar el desarrollo de la ganadería, particularmente en estas zonas. Tenemos la suerte de ver una línea base, tenemos la suerte de saber a dónde hoy estamos parados y seguramente sería muy bueno que el IPCBA agende dentro de 10 años volver a hacer una jornada de estas, donde podamos mostrar esa evolución regional, ya no solo de un grupo de productores, sino una evolución regional en lo que es producción de carne. Tiene un gran desafío y tiene una gran responsabilidad General Alvear en promocionar estas situaciones. Como digo, no solo de pasto vive la vaca, es bueno hacer un recordatorio muy rápido de que el 80%, entre el 60 y el 80% de nuestro cuerpo, del cuerpo de las vacas, de 1 kilo de asado, entre el 60 y el 80% es agua. Cuando vamos a comprar 1 kilo de carnes, creemos que estamos comprando 1 kilo de carnes y en realidad estamos comprando 600 centímetros cúbicos de agua en un envase orgánico natural excepcional, que es la masa muscular. Y tiene mucho que ver el agua, absolutamente necesario, en el transporte de nutrientes hacia las células, la digestión de los otros nutrientes, eliminación de materiales de desecho, refrigeración cuando hace calor, lamentablemente no como calefacción en días como hoy, refrigeración para evaporación, balance electrolítico y ambiente fetal. Es donde se desarrolla principalmente el feto. Ahora, todos los animales de producción también pierden agua. ¿Y cómo lo pierden? En producción de leche, básicamente. Aún nuestras vacas de cría, ustedes saben que los primeros meses de vida de nuestros terneros dependen casi exclusivamente de la leche de la madre. Y un alto porcentaje del agua que consume las vacas la va a eliminar a través de la leche. La materia fecal, la orina, la transpiración y la evaporación pulmonar. Estas necesidades, estas funciones, estos mecanismos, hace que los animales tengan
una necesidad. La necesidad básicamente está dada por estas variables: peso corporal, edad, producción de leche, consumo de materia seca, calidad de la materia seca, temperatura ambiente, humedad relativa, humedad del alimento consumido. Todo esto define el volumen óptimo que necesita el animal para poder expresar su potencial productivo. Ahora, ¿qué pasa? No siempre los animales tienen la posibilidad de adquirir realmente todo lo que ellos necesitan, y que eso se expresa a través de modificaciones del consumo voluntario de ese animal. En la calidad química del agua es uno de los principales factores que modifica el consumo voluntario del agua. El otro es la disponibilidad o accesibilidad, no solo qué calidad, sino dónde está el agua y cuánto se tiene que desplazar el animal para consumir el agua. Esto modifica el consumo voluntario. Si la vaca, si el animal, sea vaca, sea novillo, sea vaquillona, en etapa de crecimiento, si no puede consumir todo el agua que realmente necesita para cumplir esa fisiología que estábamos hablando, evidentemente va a disminuir su respuesta animal. Y ahí es donde empezamos a escuchar todos los comentarios que estamos familiarizados acá. Es el estado corporal de las vacas, la ganancia de peso diario, la baja fertilidad de los rodeos, ¿sí? Todas esas son respuestas a que los animales no pueden satisfacer los requerimientos que potencialmente les demanda su composición genética. En algunos casos hago los ejemplos, trabajamos mucho o mejoramos mucho el potencial genético de nuestra hacienda a través de semen o a través de toros de alto valor genético, y resulta que después las limitantes que podemos estar teniendo son de este tipo, tanto de comida como de bebida, y no permitimos que se terminen expresando en su potencial genético. La calidad del agua de bebida es un problema realmente muy serio, y esta foto que ustedes están viendo acá no es simplemente bonita, sino que muestra una realidad de muchas partes de nuestro país. Esta es una foto del sur de la provincia de Córdoba, que por la naturaleza del subsuelo, las características de las napas, hace que después de un periodo relativamente corto en el uso de una perforación, el agua comience a salinizarse. Entonces, instalan muchos molinos en una superficie relativamente corta, con perforaciones a distinta profundidad, para ponerlos en funcionamiento 30, 60 días, cerrarlos, hacer funcionar los otros, y de esa forma se trata, no siempre con demasiado éxito, en mantener una calidad del agua relativamente buena. En otras zonas, como puede ser esta o muchas zonas de la provincia de San Luis, el agua es de muy mala calidad, y por más que los trabajemos temporariamente, que profundicemos más los pozos, el agua va a seguir siendo mala, y no tenemos ninguna otra opción, como en estos casos, traer o buscar alguna otra fuente de agua. En este caso es la función que van a estar cumpliendo afortunadamente los acueductos. La calidad del agua, como ya les decía, y a través de varias visitas que he estado haciendo en la zona, nos hemos explayado un poco más en definir la calidad. Simplemente lo quiero resumir aquí también, de que hay valores generales. Y aquí no va a funcionar no hay problema, es por el fondo negro. Pero si ustedes se fijan, sales totales es la primera línea del cuadro. Van a ver esos valores para cría bovina entre 2 y 4 gramos por litro de sales totales. Esa es una condición óptima
de salinidad. Fíjense que para tambo bovino es hasta 2 gramos. El tambo, la vaca de tambo, al necesitar mucho más volumen de agua, es mucho más sensible a un agua salada. La invernada, que también es muy demandante en volumen de agua, pero cuando hablamos de invernadas hablamos a pasto, es bastante tolerante y podría estar entre 2 y 4 gramos. Y el engorde a corral no debiera exceder de 2 gramos de sales totales. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de los establecimientos ganaderos de nuestro país están fuera de estos rangos. Pero estos rangos son los óptimos. En muchas zonas de la provincia de Mendoza, incluso de la provincia de San Luis, en la zona del Puente de la Horqueta, el agua supera los 10 gramos, 12, 15 gramos de sales totales por litro del agua, y sin embargo sigue habiendo hacienda en estos establecimientos. Entonces uno entra a dudar del valor de estos niveles de referencias. Sí, pero seamos conscientes que normalmente en esos campos los animales sobreviven, no producen en el potencial productivo que tienen, sobreviven. En el mayor de los casos o en el mejor de los casos las vacas tienen un ternero cada 2 años, a veces cada 3 años, que nos bajan enormemente la eficiencia de nuestros rodeos. Estos valores están publicados, a ustedes les pueden servir como guía y no nos vamos a detener mucho más en lo que son los parámetros de calidad. Sí quiero hacer un llamado de atención particularmente por el tema de los acueductos y de las instalaciones que seguramente ustedes van a estar necesitando desarrollar e implementar con la venida de un agua de buena calidad. Los carbonatos y los bicarbonatos son compuestos que tienen muy poco efecto en el consumo animal, pero lamentablemente tienen muchísimos efectos negativos sobre las instalaciones. Cuando ustedes empiecen a trabajar con agua, con el agua del acueducto, sería muy bueno informarse y hacer unos buenos análisis completos, químicos, para evaluar la condición de carbonatos y bicarbonatos, que definen la dureza del agua, que generan este tipo de situaciones muy comúnmente, obstrucciones muy significativas en las cañerías que disminuyen los caudales, que tapan las válvulas, las bombas, producen muchos daños. Sí sabemos, sí tenemos los datos, realmente hoy hay una serie de productos o de equipos de muy bajos costos, muy eficientes, que evitan que se produzcan estas incrustaciones en las instalaciones. En toda esta situación o en estas circunstancias, siempre es mucho más fácil prevenir que tener que solucionar obstrucciones. Acá estamos, obstrucciones de este tipo. Y se dan. Esta, por ejemplo, es una piedra de más de 10 centímetros que sacamos de un depósito en un campo de San Luis que tiene un agua químicamente en la concentración de sales muy baja, pero tiene una alta cantidad de carbonatos y bicarbonatos que genera este tipo de situaciones. Bien, si asumimos que el acueducto, y va a ser así, nos asegura la calidad de agua que nos va a estar distribuyendo, tenemos que empezar a pensar en qué cantidad vamos a estar necesitando, cuántos tenemos que reservar, cómo la vamos a distribuir, cómo se la vamos a hacer accesible a los animales. Y hay una regla que tienen que ir pensando y evaluando ustedes.
La provincia de San Luis, ustedes saben, hace muchos años que está trabajando con acueductos, tenemos varios años de experiencias y lamentablemente, por bien hecho que estén, se dan problemas de ruptura de válvulas, de arreglos, de descalces de cañerías, que muchísimas veces demandan trabajos de más de 3, 4, 5 días, incluso hasta semanas. Y si los establecimientos dependemos exclusivamente del agua que nos está aportando ese acueducto, tenemos que hacer reservas. Nos podemos quedar sin pasto, podemos traer comida al establecimiento, podemos fletar alimentos, pero es imposible fletar agua o movilizar el agua que podrían necesitar los animales. Entonces, nosotros hacemos una recomendación general que si tenemos que hacer instalaciones, prever alrededor de 70 litros por vaca o por equivalente vaca y por día. Y pensar por lo menos 10 días de reserva dentro del establecimiento. Me refiero a través de tanques australianos, represas, la mejor forma que ustedes encuentren, pero es absolutamente necesario cubrir esa posible ruptura o interrupción en el suministro de agua. No podemos salir de emergencia con la hacienda a buscar agua afuera. Hay que acostumbrarse a hacer reserva. ¿Cómo hacemos las reservas y los bebederos? Esto es un ejemplo. El tiempo asignado a la charla es imposible que entremos en demasiados detalles, simplemente lo que quiero son remarcar situaciones y en este momento es clarísimo que lo que tenemos que hacer es sentarnos y planificar para que la inversión que hagamos sea la más eficiente posible. Este, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, es un establecimiento de San Luis que no solo actúa como bebedero, sino como reservorio, distribuido, no concentrado en una sola reserva. Y esta es, por ejemplo, la magnitud, son 8 metros de diámetro por 70 centímetros de profundidad, son más o menos unos 18.000 litros, que permitiría a esa reserva que le sugería que 250 vacas dispongan de 70 litros para todo un día. O sea, que simplemente la reserva bebedero que está en el potrero disponible le cubriría todos los requerimientos necesarios de hasta 250 vacas para un día. Esa es una muy buena estrategia de ampliar la capacidad de reserva de los establecimientos. Aquí estamos viendo otro. Es muy valioso en estas condiciones. Esta es otra. Es un campo en la zona de próximos a Arizona, que en realidad la reserva, y por calidad de agua subterránea mala y ausencia de acueductos, la única forma de mejorar la calidad de agua subterráneos es haciendo captación de agua de lluvias y que después se mezcla con el agua de alta salinidad como para mejorar su calidad. Pero así todo también podría servir como una forma de reserva local de agua. De hecho, esta mañana cuando venía para acá pasé por la ruta, nada más, ni me detuve, pero vi donde se está construyendo o se ha construido ya la reserva donde se va a acumular el agua que después se va a distribuir por los acueductos, y es básicamente esto, ¿no es cierto? Es una cavidad hecha sobre el mismo suelo, impermeabilizado, y ahí se va a estar reservando el agua. Esto se podría hacer también en
algunos o en cualquiera de nuestros establecimientos. Después, ser muy cuidadoso en la elección y en el mantenimiento de los bebederos. Hay las opciones que ustedes quieran. En eso no hay ninguna particularidad en su diseño, sí la sugerencia de la protección de los equipos flotantes que regulan el volumen de agua para que los animales no lo estén estropeando y no se produzcan pérdidas considerables de agua. La otra es dónde las instalamos, y acá me quiero detener un poquitito más. Esta es una imagen satelital de una situación en San Luis también. Tenemos una ruta, tenemos una aquí, una acá, otra acá y otra acá, y son 4 potreros diferentes. Pueden ser estos, en el centro del potrero, con salidas de bebederos a 4 lotes diferentes. O pueden ser estos, en el centro de un gran potrero, y se puede ver los caminos realizados directamente por los animales, radiados a partir de ese centro. Tengamos en cuenta la distancia. Yo le decía, no solo tiene que tener calidad, sino tiene que tener accesibilidad. En muchos campos vemos las vacas paseando en lugar de comer o de descansar en las aguadas como normalmente lo hacen, se la pasan buena parte del día caminando. Entonces quiero usar un pequeño ejemplo de cómo la ubicación de la aguada, la calidad de la oferta forrajera y los requerimientos de los animales modifican la disponibilidad y la accesibilidad forrajera. Vamos a usar esta zona y con una serie de trabajos previos. Aquí lo que estoy mostrando es un resumen, es un establecimiento de estas dimensiones, un potrero, 3.000 metros, 2.000 metros, y durante 15 días rastreamos con rastreadores satelitales el movimiento de las vacas. Y después de 14 días, las vacas no se alejaban más de 1.800 metros del agua. Aquí, perdón, esto es así. Acá pueden ver que toda esta zona del potrero, los animales, las vacas no llegaron nunca. Nunca llegaron. No había ningún eléctrico, no había ningún alambrado, sin embargo, voluntariamente nunca llegaron. Bien, de varios trabajos, una de las cosas que podemos deducir es que si estamos en una situación como esta, de un forraje de bajo valor nutricional y vacas de máximos requerimientos por la gestación, es decir, en esta época del año, difícilmente la vaca se aleje más de 1.700, 1.800 metros del agua. Si estamos en esta situación intermedia, como podría ser otoño, un forraje de valor nutricional medio, con requerimientos medios de gestación, se podría alejar de 2.200 a 2.300 metros. Y si estamos en la mejor época de oferta y menor requerimiento de la vaca, puede llegar a pasar esto, que la vaca se aleje 2.600 o 2.700 metros. Esto es accesibilidad. Podemos tener un montón de pasto en el potrero, pero si está por afuera de esta distancia, el gasto de ir a buscarlo es mayor que el beneficio de salir a consumirla. Entonces ahí nos empieza a quedar un montón de pasto en el potrero, mal comido. Estoy poniendo un ejemplo que es exactamente en esta zona y en este establecimiento.
Si tenemos esa aguada, ubicado en el centro acá de 4 lotes, 1.800 metros significa eso. 2.300 metros y 2.700 metros. Fíjense que aquí ese mismo agua se use en invierno, en otoño o en verano, puede llegar a servir 1.000 hectáreas, 1.600 hectáreas o 2.300 hectáreas. La vamos a llevar a Potrero para que ustedes la vean más claramente. Y es esto. En invierno, la vaca no se alejaría más de 1.800 metros de la aguada y podría comer o aprovechar nada más que esa parte del potrero. En otoño podría comer un poco más y recién en verano podría acceder a toda la disponibilidad, a todo el forraje que hay en el potrero, que está disponible. ¿Sí? Si muevo la aguada de acá, aquí, fíjense lo que pasa. Todo el forraje estaría disponible verano, otoño, invierno. Esta información es la que tenemos que sentarnos, trabajar y pensar para que el agua y el forraje estén lo suficientemente cerca para que sea accesible para todos. Este es un trabajo que hay que hacer en cada uno de los establecimientos y ver cómo se van encimando los círculos para asegurarnos de que todas las vacas tengan el agua y el forraje donde lo necesitan y para trabajar con eficiencia. Acá simplemente, no es simplemente, pero en base al plano del establecimiento, lo rojo nos decía el dueño del establecimiento es el acueducto, sería bastante sencillo en analizar dónde podríamos tener la aguada. Y si me dan un par de minutos más, este lote, que es el de cría, 3.200 hectáreas casi, si hacemos 3 aguadas ubicadas estratégicamente, siguiendo el centro, por donde ven las flechitas, más o menos en este sentido, con separaciones de a 2.000 metros, no tendríamos necesidad de hacer alambrados para manejar las 3.200 hectáreas, porque a esas aguadas en serie las podemos ir abriendo y obligando a que la hacienda se vaya moviendo por los distintos sectores y poder hacer un consumo casi como si la estuviéramos moviendo de potrero. Después, si quieren, lo podemos charlar un poco más a esa estrategia. No siempre es necesario alambrar, no siempre es necesario encerrar los animales, es ver dónde ponemos el agua para aprovechar mejor como es lo que tenemos en el campo. Este es un ejemplo real de un establecimiento en la zona de San Luis que pasó en el 2000 al 2007 con una cobertura, los círculos nos están mostrando la disponibilidad, cómo se mejoró la disponibilidad, la accesibilidad del forraje y cómo se pasó de una equivalente de hectáreas por equivalente vaca de 7,3 hectáreas por equivalente vaca a 4,58 hectáreas por equivalente vaca. Este es otro ejemplo donde realmente la accesibilidad del forraje es del 100%, con mejoras muy significativas. Entonces, intentando repasar
para cerrar, tenemos que pensar, el agua es cara, tanto en su valor monetario como ambiental. Cuídenla, cuídenla. Fíjense, para producir 1 kilo de carne necesitamos disponer 15.000 litros de agua. No entra en ninguna ecuación de análisis económico del negocio de producción de la carne el valor que tiene la carne en la producción. Empecemos por lo menos a considerarla, no sé si de lo monetario, pero por lo menos de lo ambiental. Tenemos que tener ese agua. No nos olvidemos de las fuentes que ya tenemos. En este establecimiento hay 2 perforaciones, hay dos molinos. El agua, como lo dijo el propietario, no es buena, pero sigue siendo agua, sigue siendo agua. Cuidémosla, porque el día que tengamos alguna restricción seria de los acueductos, nos pueden sacar del paso. El agua sola tampoco engorda a los animales. Asegurémonos de que el agua esté donde esté el pasto. Las vacas también necesitan sales minerales. Si ustedes empiezan a usar el agua del acueducto, les van a estar faltando minerales. Empecemos a pensar un poquitito de eso. Y después evalúen el tema de la evaporación de las reservas que ustedes pueden tener. Eso lamentablemente tampoco hay receta, pero nos puede hacer perder mucha disponibilidad. Planifique con tiempo, trate que el agua esté adentro de los bebederos, no alrededor. La instalación y la provisión de agua y almacenamiento devuelve los beneficios a corto plazo con mejora de los índices productivos del Estado General de la Hacienda. A mediano plazo, aumento de la carga, diversificar el sistema productivo y a largo plazo, estabilidad y sostenibilidad de los sistemas. Y si no, pásame por favor. Y si no, nos queda enseñarle a nuestras vacas que se busquen su propia agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo.